Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a buscar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Dice la palabra: y puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Señor, te damos gracias, hoy reconocemos tu poderoso nombre, hoy te bendecimos, Señor, a ti. Hoy sabemos, Señor, que somos honrados, privilegiados de estar en tus atrios, en tu casa. Señor, tu palabra dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Gracias, Señor, por la bendición de estar en tus atrios. Te pedimos que tú nos hables tu palabra en el nombre de Jesús. Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor con música de címbalos, arpas y liras, tal como lo habían ordenado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Bien, este es un pasaje interesante para nosotros. Tiene que ver con las reformas de Ezequías, las cosas que él hizo para restaurar la condición espiritual de Judá y de Jerusalén. Entre las muchas cosas que él hizo, como remover los cultos idolátricos y combatir contra estas corrientes de incredulidad y de, podemos decirlo, de irreverencia contra el Señor que provenían de Israel, entre las cosas que él hizo, además de eso, fue restaurar el culto, un punto importante dentro de lo que se conoce como las reformas y un avance importante en cuanto a la relación con el Señor y al establecimiento de esta comunión con Dios el Señor, pues para que Él les diera su ayuda en el propósito este de restaurar a la nación de Judá, a la ciudad de Jerusalén. Entonces, si nosotros analizamos este pasaje, pues nos vamos a dar cuenta que lo que hizo Ezequías fue restaurar. ¿Qué significa restaurar? Es volver a poner en el orden en el que estaba, o devolverle la condición a algo que lo ha perdido, ¿sí? Restaurar significa establecer de nuevo lo que alguna vez estuvo establecido, bueno, básicamente devolverle como la condición. Es decir, él no está innovando aquí, él no está haciendo nada novedoso realmente. Él lo que está haciendo es restaurando, que es volver a hacer algo que ya se había hecho y que se dejó de hacer. En este caso, particularmente el culto. Una de las cosas en las que se ve la ceguera espiritual de los reyes, algunos reyes pues de Judá y casi en todos los de Israel, pues fue que descuidaban el culto al Señor, ¿sí? Lo hacían, le perdían como el interés e iban entrando estas corrientes idolátricas, insisto, nada convenientes para la situación espiritual de Judá y de Jerusalén, y ellos comenzaban a desatender los oficios de los sacerdotes y de los levitas, ¿sí? Y con ello, por supuesto, el deterioro del culto y prácticamente la desaparición del mismo, porque lo que vemos en los peores momentos de Judá y casi en toda la época de Israel de los reyes es que pues el culto estaba desaparecido. La gente comenzaba a presentar
ejercicios de culto y espirituales, digámoslo así, en lo que se conoce en la Escritura como los lugares altos, que eran lugares pues prácticamente prohibidos por el Señor, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, que es muy común en los pueblos de nuestras regiones, de nuestros países sudamericanos, estos cerros o estas montañas con algunas alusiones a, al culto. Y se puede decir que cristiano, pero obviamente tiene sus confusiones y sus enredos esas posiciones. Lo que vemos, por ejemplo, en Cali, en las montañas de Cali, en los farallones, creo, es el Cristo, un Cristo, ¿sí? Muy parecido al de Río de Janeiro, por supuesto más pequeño. En Río de Janeiro se encuentra este Cristo Redentor muy famoso, pero casi no importa lo concurrido, lo significativo del sitio, casi en todos los sitios, en lugares altos, se hace este tipo de establecimientos de figuras religiosas. Curioso, ¿no? Yo no puedo decir necesariamente que eso proviene de la Escritura, porque obviamente es muy arriesgado en el sentido, o sea, proviene de la Escritura significa que sucede lo mismo, no es que lo hayan sacado de un modelo escritural correcto, no, todo lo contrario, eso está más que prohibido por el Señor, ¿sí? Lo que se ve es como un patrón, ¿sí? ¿Por qué curiosamente los lugares altos, ¿no? En nuestras regiones vemos las montañas, las utilizan, vemos cruces, bueno, vemos estas figuras, estas imágenes talladas, esculturas, que son alusivas a lo que la gente considera pues que es la relación con eso espiritual que tienen, ¿no? Y obviamente eso pues en este momento es una práctica de ciegos prácticamente, porque el Señor no pide eso y al contrario lo prohíbe, ¿sí? La creación de imágenes y bueno, todo lo demás. Pero lo cierto es que lo vemos. En Jerusalén y en Judá sucedía igual. Había los lugares altos y el culto descuidado. ¿Y qué se hacía en los lugares altos? Bueno, en los lugares altos toda suerte de prácticas religiosas, cultos, vaya uno a saber de qué. O sea, se establecían altares en lugares altos a Acera, por ejemplo, o a los dioses de los arameos. En los peores momentos les hicieron lugares altos e incluso templos ya formales a Moloch y a Chemos, terrible, de dioses de Moab y de Amón, terribles, de puros demonios nomás, destructores y abominables, ¿sí? Bueno, a Baal, ¿cuánto no se habla en la Escritura en tiempos de Elías, en tiempos de Acab? El culto a Baal estaba muy oficializado. Y el culto al Señor, ese sí, descuidado. ¿Sí? El culto al Dios invisible, al verdadero Dios, al único verdadero Dios. ¿Sí? A Él sí, descuidado. ¿Sí? Lo vemos. Entonces, Ezequías restaura eso como parte de sus reformas. Y lo que restaura, que vemos notoriamente aquí, es la parte de la alabanza. ¿Sí? La parte de la alabanza. Si lo leemos, mire usted cómo dice el verso que acabamos de leer en el 29-25. Permítame, lo reubico porque se me perdió. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos. Címbalos son platillos, instrumentos de percusión, estos platillos que nosotros conocemos de la batería. Salterios, un instrumento pues que yo no sabría decir cuál es hoy en día, tiene un sonido al estilo de la guitarra o así como un banjo un poquito antiguo, medio oriental, ¿sí? Algo así. Se percibe que es más o menos así la cosa. Y arpas, bueno, el arpa es más conocida. Conforme al mandamiento de David. Entonces aquí surge algo
que en tiempos de David no se explica, porque en el caso de David se ve que él establece el culto, él sí, digamos, es un innovador, él sí es un innovador en el sentido de este culto, Obviamente no es un innovador en los sacrificios, porque Abraham presentaba sacrificios, hacía altares, Isaac lo mismo y Jacob lo mismo. En eso no fue innovador, pero en lo que sí es innovador David es en este culto con un fuerte componente musical y de alabanza, ¿sí? Musical de alabanza, podríamos decirlo. Entonces, en eso sí es un innovador. David lo estableció y él dice que compuso salmos, himnos y les daba a los diferentes compositores y arreglistas que tenía a disposición en el territorio de Israel, en ese tiempo un territorio completamente unificado con Judá y con Jerusalén, y estableció el culto, ¿sí? Y entonces ya habían prácticamente el culto duraba todo el tiempo, o sea, era constante. Se relevaban, entraban unos, salían los otros, se relevaban y estaba una música de alabanza al Señor permanente. Ni qué decir de las fiestas, pues de las fiestas solemnes, eso debió ser muy especial, eso. Pero lo que estamos viendo es que cuando se narra la historia de David no se explica por qué lo hace. Y uno puede quedarse con la idea de que era pues prácticamente un gusto del rey, ¿no? Pero aquí en Crónicas se explica el origen de ese sistema de culto que contenía la alabanza. Y lo dice de la siguiente manera. Dice, conforme al mandamiento de David. Entonces David en efecto sí lo mandó, pero David recibió una orden de parte de Dios de la siguiente manera. Conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, el profeta Gad, famoso, importante cronista y también profeta, ¿sí? Y del profeta Natán, también otro de los profetas que estaba cerca del reino y que era utilizado por Dios para darle mensajes al rey David, porque aquel mandamiento procedía, lea conmigo esa parte, de Jehová por medio de sus profetas. Entonces David, obvio, si es un innovador, más que innovador, ahí sí ya le podemos cambiar quizá el calificativo, más que innovador es un pionero, porque él emprendió en obedecer el establecimiento del culto con un componente musical muy, muy marcado, el culto al Señor. Ahora, si nosotros analizamos la palabra culto, ¿sí?, que hoy obviamente tiene mucha relación con cultura, tiene que ver con la práctica espiritual de la gente, ¿sí?, en ofrecimiento a la deidad en la que cree, si es que se puede decir que todos son deidad, pero no. ¿Sí? Pero digamos que si lo fueran simplemente para discutirlo así de esa manera o poderlo entender. El culto, si nosotros consultamos el significado de esta palabra, significado etimológico, que es el origen, ¿no?, el significado, digamos, más ilustrativo que tenemos a disposición, dice, la palabra culto responde a dos orígenes, a dos naturalezas y a dos significados. En realidad hay dos palabras culto diferentes. Una es un adjetivo que califica a la persona cultivada, que tiene cultura adquirida, o califica cualquier palabra, estructura o manifestación que pertenece al registro de la cultura. También aquí la segunda palabra es un trato frecuente y admirativo. Y ahí es donde ya comienza uno a encontrarle más sentido con lo que es nuestro ofrecimiento al Señor. ¿Qué es un culto? Es ofrecerle al Señor un trato frecuente y admirativo. Un homenaje, mire, en un sentido etimológico, la palabra culto incluye todo eso. Plasmado como tal en un conjunto de acciones. Entonces, un culto es un conjunto de acciones donde se admira, alaba, honra y se hace homenaje, en este caso a Dios o a cualquier otra cosa, ¿sí? Por eso es que hay gente que su culto es la muerte, por ejemplo. Ahí vemos, por ejemplo, ciertas regiones de México, bueno, también Venezuela,
Ahí está Cuba con sus culto a la muerte en muchos sentidos, ¿sí? Hay gente que hace un culto a la razón, por ejemplo. Un culto es una ofrendas y ofrecimientos y homenaje a la ciencia, porque la gente no lo admite, pero una de las religiones más desafiantes ahora para remover o desarraigar de la gente es el culto o la religión a la ciencia o a la razón. ¿Sí? Eso es interesantísimo. Sobre eso, bueno, si el Señor permite, hablaremos en otro momento. O sea que la gente en general, la gente todas tienen culto, casi todas. ¿Sí? Si la gente dice, no, yo no le ofrezco culto a nadie, por lo general se ofrece a sí mismo culto. ¿Sí? Por eso es, por ejemplo, el fisiculturismo tiene esa derivación lingüística, digámoslo así. Es un cuidado eh, al cuerpo quizá eh, extremo, ¿sí? Extremo. Obviamente, eso ahora ya prácticamente es una profesión en algunos lugares, y los que se logran destacar en eso son personas físicamente muy especiales y mentalmente también, yo no lo discuto, pero es un culto. Entonces, lo que podemos ir recogiendo de esto, y es que el culto es un conjunto de acciones, esfuerzos, ¿sí? Incluso también hasta actitudes, todas con el objetivo de admirar, homenajear, honrar algo, ¿sí? Entonces, el culto a la comida también, o sea, de todo se ve, de todo se ve, ¿sí? Que son formas de relacionarse con algo o con alguien en un sentido de honra, de homenaje, como que dice aquí también, eh, gestos, prácticas, ¿sí? Rituales litúrgicos. Más o menos así es el asunto. Entonces, en el segundo sentido que mencionamos es donde toma toda la fuerza significativa para nosotros. ¿Qué es lo que sucedió en tiempos de David? Le fue dada la orden a David, que era el único rey que tenía corazón para eso, porque eso sí hay que reconocérselo, y es que David alababa a Dios antes de recibir la orden de los profetas. Sí, eso es bien interesante. David adoraba y cantaba al Señor antes, por eso cuando Saúl está siendo atormentado dice, búsquenme a alguien, y le dicen, hay un músico, toca, bueno, el instrumento, sabe tocar, es temeroso de Dios, prudente en sus palabras, bueno, varón de guerra, todos esos calificativos, y sabe tocar. Ah, bueno, y sabe tocar. Sí, entonces, él ya estaba interpretando música para el Señor. El centro de su música era el Señor. ¿Sí? Él compuso los salmos que nosotros cantamos, a los cuales hemos musicalizado, digamos, porque ya no tenemos el registro lírico, pero no tenemos el registro musical. Aparte, o por supuesto, en aquella época la escritura musical no había dado ni siquiera el asomo de desarrollo que tiene hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? El rey David ya tenía eso. Él tenía un corazón especial en ese sentido y en muchos más, pero en ese sentido muy sobresaliente. ¿Por qué? Porque él es adorando al Señor, cantándole. Cantaré salmos, entonaré alabanzas, te alabaré, te cantaré. Todo eso lo dicen los salmos. Ah, bueno, y eso que surgía de él, que Dios le agradaba tanto, que es espontáneo, pero debe ser imitado. ¿Sí? Ezequías lo imitó. Eso al Señor le gusta. Eso no lo encuentran todas las personas. La mayoría de personas tienen un culto y un altar destrozado para el Señor. ¿Sí? Y eso hace parte de las muchas cosas que hay que restaurar. Hay que restaurar en la vida de uno. ¿Sí? Y es que nosotros en realidad le ofrezcamos culto al Señor. El Señor se agrada de todo lo que le ofrecemos, palabras de honra, reconocimiento, conjunto de acciones, gestos, prácticas que pretenden exaltarlo,
darle la dignidad que merece, porque no dársela es robarle la gloria. No dársela es ser injusto en realidad. Si yo no le alabo por la creación, por ejemplo, si yo no le alabo, hay una canción hermosa que dice cuán grande es Él. Dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y desarrolla un tema en relación con lo que se observa. Ahí digo, cuán grande es Él, cuán grande es el Señor. Y así, muchas canciones, muchas hablan de eso. Es decir, eso estaba en David, eso no sale de cualquier corazón. La verdad es que en nosotros debe ser restaurado y debe ser una práctica intencional en nosotros esa situación. No puede ser algo que, es que yo no lo siento. Y porque no lo siento, no lo hago. Bueno, pues, pero si nos ponemos con eso, pues no hacemos nada, ¿sí? Para el Señor. No. Tomamos los ejemplos. Entonces, el rey David lo hizo, pero ¿por orden de quién? Por el Señor. El Señor lo establece en su tiempo, en el tiempo de David. Pero David, como les digo, ya era un cantor, ya era un compositor, era una persona de adoración musical al Señor. Porque esto es algo que les voy a decir que yo lo he reflexionado y lo digo con mucha seguridad de lo que estoy diciendo. La música es una expresión artística, complejísima, hermosa, como pocas, ¿sí? O sea, las expresiones artísticas, de las expresiones de las artes, la música, en mi opinión, pues es una de las más bellas. Eso no significa que sea la única, habrán personas que les guste una u otra más, pero para mí la música es de lo más disfrutable. Y también en algo me da la razón el tipo de consumo que tiene la música. La música es un producto supremamente consumido en el mundo. O sea, la música no es algo que, que solamente está en los lugares más finos, más desarrollados, más avanzados. La cultura más primitiva, prácticamente sin sistema de salud ni alcantarillado, tiene música. Expresiones de música muy básicas, pero tienen música. Por eso uno ve esas tribus africanas que hasta ahora andan con taparrabos. ¿Qué están haciendo ellos? Tocan sus instrumentos de tambor, por lo general percusiones, todo esto porque mucho de la percusión viene de África y hacen estas fiestas, algunas ritualísticas, espirituales y otras meramente sociales, digamos así, pero la música tiene lugar en la sociedad muy importante. Ahora, la música está en los cumpleaños, está en el bautizo, está en el matrimonio, está en el culto, está en la discoteca, está en la playa, está en un sitio, en la otro, canciones para todo gusto, géneros para todo gusto. Los artistas más ricos son los cantantes, realmente, los cantantes famosos, los que tienen una discografía respetable a nivel global. Esa gente riquísima, multimillonaria. ¿Por qué? Por el consumo de eso. Entonces la música no es algo tan sencillo. Bueno, el Señor quiere y quisiera, y eso va a suceder en el milenio, ¿sí? Que la música se le sea dedicada a Él. Ahora la música se ha dedicado a una cantidad de cosas aberrantes, hasta prácticamente la música como arte está al servicio hasta de las más infernales manifestaciones artísticas. Porque, por ejemplo, uno ve unos grupos de metal, de black metal, todos estos grupos suecos, nórdicos, todo eso, y uno dice, eso es infernal. Y la música está al servicio de eso. O sea que cuando el Señor le dice a David, pon música, porque se lo está diciendo, lo que estamos viendo aquí es que Dios le dijo, y Ezequías luego lo imita, ¿sí? Cuando le dice, es para mí, es para el Señor, la alabanza, con música, con la expresión artística, con todo lo que puede producir las diferentes frecuencias, los sonidos obtenidos por los diferentes instrumentos de cuerda, de percusión, de viento, ¿sí? Los sonidos son hermosos. Uno se da cuenta que así, en un nivel como el suyo o el mío, que no estamos inmersos en los más exigentes ambientes musicales, aún nosotros disfrutamos de la música,
Nos gusta una melodía, nos gusta una canción, nos gusta un ritmo y todo eso. Entonces el Señor regaló eso al hombre, ¿sí? Dio al hombre la música. Y le gusta al Señor que esté dedicada a Él y debería estarlo. Lo que pasa es que no, eso es una de las muchas iniquidades del ser humano, pues que ya el Señor es lo último y prácticamente una manada de idiotas los que creen en Dios y entonces nosotros no, nosotros le cantamos al sexo, le cantamos al vino, le cantamos a la mujer, le cantamos qué sé yo, a todo, a cualquier cantidad de cosas, hasta los demonios y cualquier otra cosa más, ¿sí? Obviamente al Señor no le gusta eso. Hay una canción muy bonita, nos gusta mucho y a mí me gusta mucho y antes la tocábamos en la iglesia. Dice, yo quiero ser un adorador. Y tiene una frase que dice, tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido. Creo que la compuso Juan Salinas, si no estoy mal. Y quiero adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Porque una de las prácticas, y ahí es donde viene la explicación esta que les decía de la palabra culto, las prácticas, los gestos, el conjunto de acciones es ofrecer gratitud con música, con alabanza. Eso al Señor le gusta, ¿sí? Le gusta. Esa debería ser una explicación suficiente, pero les trato de mostrar que hay una evidencia de eso en todo el despliegue de la escritura y también en la sociedad. ¿Sí? Entonces el Señor le dijo, ponlo. Y David estableció, bueno, venía un rey que no tenía corazón para Dios, que estaba confundido, que no tenía brújula espiritual, no escuchaba a los profetas, menospreciaba, vivía según las vanidades del mundo, imitando a este pueblo, imitando a este otro pueblo, y el culto se deterioraba. Y en su lugar, ¿qué surgía? Culto a los demonios. Eso le irritaba demasiado, por eso Israel la pasó tan mal en tiempos de los reyes y Judá estuvo muy, muy, muy mal, muy, muy bien mucho tiempo, pero también cayó hacia el final de sus días en una situación muy similar y era el deterioro del culto. Mire, aquí quiero decir algo. La calidad del culto es una evidencia de nuestra relación con el Señor, la calidad del culto. Y cuando me refiero a la calidad, no necesariamente me significa a nivel performance, aunque también tiene que verlo, ¿sí? Ejecución, interpretación, liturgia, también tiene que ver. Pero la calidad es el esfuerzo sacrificial que conlleva presentar el culto de la mejor manera, ¿sí? Cuando el apóstol asumió la iglesia, una de las cosas que sucedía en el ministerio donde se estaba, que por supuesto el ministerio donde se estaba es un ministerio respetable, pero esta parte no era tan significativa y el Señor quiso con Salem restaurar eso mucho, por lo menos en estas latitudes, era que la música era digamos como, se percibía como un relleno mediocre a la actividad litúrgica del culto. Básicamente así era. ¿Sí? Una música ahí mal tocada, mal organizada, con personas en condiciones de ineptitud para ejecutar instrumentos y hacerlo, cortico, mezquino, cero calidad, cero esfuerzo. ¿Sí? Cuando él asumió, comenzaron cambios, reformas, se debe hacer mejor, se debe hacer bien. Y por supuesto, ejemplos había por montones. Primero el de David, pero ya en ese momento el cuerpo de Cristo en su extensión traía unos vientos centroamericanos de reformas en ese sentido muy fuertes. Sí, estos centroamericanos supieron tomar ejemplo de también la ola que a ellos les trajo estas reformas, porque a nosotros, los sudamericanos, en gran medida los centroamericanos impactaron en darnos ejemplo en cómo hacer la alabanza. Por eso esa gente es muy buena. Yo he estado en Centroamérica, en más de un país de Centroamérica, y uno ve a nivel
musical en iglesia, un desarrollo impresionante, ¿sí? Pero ellos lo tomaron de los americanos, las iglesias de negros, de morenos en Estados Unidos, por supuesto las iglesias de blancos, también la música creada, las expresiones musicales que comenzaron a aparecer en Estados Unidos, que fueron siendo dedicadas al Señor, impresionante, ¿sí? Esa ola de adoración musical fue enriqueciendo el cuerpo de Cristo hasta que nos llegó a nosotros. Pero antes era mezquino, escasísimo, ¿sí? Escasísimo. Ahora ya vemos, por ejemplo, que las iglesias se esfuerzan, hay una oferta enorme de expresiones para el Señor. Ahora la calidad del culto consiste en los esfuerzos, el conjunto de acciones, ya de corazón a corazón, porque también puede caerse en el asunto de remover la actitud correcta del mero acto de alabar. O sea, también el trabajo musical, por ejemplo, se puede volver muy monótono y digamos muy robótico, sin alma, digámoslo así, sin espíritu. Y entonces eso también es un error. Pueden, por ejemplo, haber muchos artistas, y eso también se ve hoy, artistas que de corazón de adoradores no tienen nada. Y obviamente no me voy a decir en quién estoy pensando, pero lo digo con el ánimo como de enseñar el asunto. Claro, porque claro, la música ahora ya no es una expresión artística solamente, la música es un producto. Y hay muchos productos en esta tierra sin alma y la música es una de ellas. Música hay mucha sin alma. Entonces vemos unas producciones a nivel musical muy buenas, pero sin ningún mensaje para nada, bueno, en fin, vacíos. Y si eso es en el mundo, muchísimo más en las cosas del Señor. Entonces ya sucede. Entonces el culto es la evidencia de la buena relación con Dios nuestro. Cuando el culto es de calidad, la relación es de calidad, eso es lo que se expresa, ¿sí? Si mi culto al Señor es pobre, mezquino, escaso, así mismo es la relación, mi corazón hacia Él, así mismo es. E insisto, el culto ahora ya trasciende los temas musicales, es todo un conjunto de acciones de ofrecimiento al Señor, ¿sí? El culto, por ejemplo, si usted me pregunta, ¿qué culto? ¿Cómo vamos haciendo una lista de lo importante, digamos, y vamos seleccionando cómo ofrecerle, qué conjunto de acciones ofrecerle al Señor? El primero, el culto racional, que es el presentar vuestros cuerpos. El culto primero y que todos debemos hacer en diferentes acciones es el servicio al Señor. Usted me dice, yo no sirvo al Señor, estoy mal, tu culto está mal. Para de ahí, no te digo más, ¿sí? Tu culto está mal y tu relación puede que esté así mismo, a menos de que tengas justificaciones muy fuertes para decirme por qué no sirves, porque quizá eres demasiado nuevo o porque quizá eres una persona que estás saliendo de algún proceso de recuperación, bueno, alguna cosa así, que te esté impedido. Pero en general esas dos, que esté o privado de la libertad, aunque ni así, porque el apóstol Pablo preso servía al Señor, privado de la libertad, no. A mí, mejor dicho, sería la primera y la segunda que les acabo de mencionar, esas dos opciones, digámoslo así. Entonces, el culto es la santificación primero. ¿Y qué es la santificación? La dedicación. Es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si ese es un culto básico. Si la relación está mal, eso no sucede. Si no es todo lo contrario, es que Dios me dé una cosa. Y eso en el mejor de los casos, porque la gente desubicada se deja de Dios, quita, que voy a estar yo, que voy a estar yendo los domingos, los sábados, los martes, tanto plan bacano que hay, la gente haciendo una cosa, haciendo la otra y yo aquí en esto. Bueno, ahí está el culto, ¿sí? Obviamente tú no puedes estar todos los días, pero el Señor, o sea, de lunes a domingo, digamos, ¿sí? Pero el Señor ve cómo tú te comportas con la congregación y con el culto, el lugar donde se establecen las acciones, ¿sí? El conjunto de acciones litúrgicos, gestos y prácticas para el Señor.
Porque un culto en la casa, salvo en condiciones muy, muy especiales, es justificable. ¿Sí? Es justificable. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque el culto en la casa, obviamente, no exige tanto esfuerzo y comodidad. Te voy a poner un ejemplo. O sea, eh, nosotros oramos. Yo oro, por ejemplo, en mi habitación, en mis momentos de oración, y alabo y canto al Señor cuando lo siento. ¿Qué percibo yo? Que es más bien un acercamiento a conversar con el Señor que un culto. Un culto lo percibo más como un ofrecimiento de alabanza ordenado, donde hay una secuencia de acciones programadas con un orden específico para lograr ese objetivo que es agradar al Señor. Entonces, ese primer culto mucha gente lo tiene muy mal. Y yo quiero revelar, digamos, o explicar por qué estoy hablando de esto. En mucho es porque siento la necesidad de decirle a la gente, cuide su servicio y quien no lo tenga, pues haga la carrera para conseguirlo. Usted quiere que el Señor se le mueva, ¿qué es lo que quiere? Ya, es salvo, le regalaron la salvación. Digamos generosamente que usted es un persuadido del Evangelio, porque si no, no se salva. Está muerto en sus delitos y pecados, resuelve ese tema jurídico con el Señor. Pero asumamos que usted sí es un salvo, un persuadido del Evangelio. ¿Y dónde está tu relación con el Señor? ¿Sí? ¿Dónde está? Ahora, uno dice, el Señor ofreció el sacrificio supremo, no hace falta más. El Señor Jesús le ofreció el sacrificio al Padre, un sacrificio por la redención de nuestros pecados. Un sacrificio exclusivamente por la culpa. Eso es todo. El culto que nosotros hacemos, obvio, si lo hacemos en la carne no le va a gustar al Señor, porque nosotros estamos en pecado, estamos llenos de iniquidad, Pero si nosotros le adoramos en espíritu, este punto es importantísimo, ya es muy diferente. Entonces, por eso dice más, la hora viene y ahora es cuando los adoradores, los verdaderos adoradores, le adorarán en espíritu y en verdad. No será ni en este monte ni en el otro, le dice el Señor, sino la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros vivimos en esa temporada de gente que nacida de nuevo adora al Señor. ¿Sí? Y lo que yo les estoy mostrando es el deseo del Señor de ser adorado con todo lo que tengamos a mano. La expresión artística musical, la expresión verbal, la expresión artística de tipo de esculturas y todo eso. ¿Sí? Todo. Las pinturas, todo debería dar gloria al Señor, debería dar gloria al Señor. ¿Sí? Todo, en general todo. El arte debe estar en servicio de quien lo ha regalado, que es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Mire, ¿qué más evidencia de que somos creados, de que somos seres artísticos, estéticos? ¿No? Obvio, no todo el mundo tiene esos dones, esas dotes, esos talentos, pero se entiende que el Señor lo repartió a su discreción. Entonces, el Señor gusta de la alabanza. Y les voy a decir algo. El siervo de Dios debe aprender a ver qué es lo que debe hacer para el Señor. Si tú tienes algún don o habilidad, lo debes poner en el servicio al Señor. ¿Sí? Si es musical, debe hacerlo. Y si es en otra área, también debe hacerlo. No todo tiene que ser musical. No el culto necesariamente es musical. Pero sí todos deben cantar al Señor. Así canten desafinados. Pues yo sé que hay gente que... Pero no en la iglesia, ojo. No en el grupo de alabanza de la iglesia, no. En el grupo de alabanza de la iglesia deberían estar las personas, digamos, más idóneas desde el punto de vista técnico-musical y desde el punto de vista espiritual, de la fidelidad. Porque a veces puede haber una persona muy idónea desde el punto de vista técnico que no tiene para nada corazón de adorador. En ese caso me quedo con la persona fiel, con la persona que le agrada al Señor. Porque el Señor
Obviamente se agrada de un buen performance, pero se agrada de un corazón contrito y humillado. Y sabiendo que al Señor le cantan ángeles, a ver, si al Señor le cantan ángeles, ¿usted cree que se va a impresionar por nosotros? Sí, hágame el favor, ¿qué se va a impresionar por nosotros? Y no nos vayamos tan lejos a los ángeles, aunque ya lo mencioné, pero al Señor le cantan voces espectaculares de parte, y con corazón, con un corazón muy, muy bonito para el Señor. Yo tengo una lista de cantantes cristianos que admiro realmente por su revelación, por su comunión, por su cercanía con el Señor. Y no son perfectos para nada, pero son personas y son voces muy buenas, son voces excelentes. ¿Sí? O sea, no se trata de eso. Pero entonces, ¿cómo debe cantar todos? Todos deben cantar. La creación debe cantarle al Señor. Los seres humanos deben cantarle en general, sin necesidad de ser un artista, un encargado del canto o del performance musical. Yo le canto al Señor. Eso sí le gusta al Señor. Y con corazón. Y entre mejor relación nuestra con el Señor, mejor culto. Le ofrecemos ofrendas, sacrificios, sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesa su nombre. Le ofrecemos el tiempo. Y esas cositas, obviamente no están completamente restauradas. Se van a restaurar hacia el final de los tiempos. Pero nosotros somos una primicia de ese tiempo. Por eso es que nos vamos con el Señor, los salvos. Mire lo que dice. Porque entonces usted me dice que ¿a qué hace referencia la Biblia cuando dice el tabernáculo de David? A esto. ¿Sí? Mire, la choza de David. Así lo dice. Un poco chistoso, pero es así. En el libro del profeta Amós habla acerca de la restauración futura de Israel, y cuando sea restaurado Israel, que se piensa, pues por supuesto que es en el milenio, porque pues ahorita Israel ha reverdecido, es un país con su soberanía, con todo, pero no podemos pensar que se refiere a la restauración completa, porque muchos de ellos están muertos en sus delitos y pecados, están apartados de la luz, ¿no? Entonces dice, en aquel día yo levantaré, dice Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Y qué pasaba en el tabernáculo de David? Este culto restaurado. Fue el mejor tiempo porque el corazón del pueblo se dedicó y se removieron las aceras, los baales, todo esto. ¿Sí? Y se dedicó al Señor. Y había música, y había gestos y una serie de acciones. Nosotros debemos procurar conseguirlo. ¿Sí? Y yo invito a la gente que quiera participar en la alabanza, que sientan que tienen dotes para eso, habilidades, y quieran hacerlo, háganlo, aprendan instrumentos. En la parte musical, ya dijimos que todo es importante, pero la parte musical es muy importante. Y a veces, por ejemplo, yo siento que la gente es mezquina en ese sentido. No alaban al Señor en la congregación, y menos que les digas que busquen la manera de cooperar. No, deberíamos hacerlo todos. Se los dejo esto como una oportunidad para que quien lo coja, pues reciba el privilegio y la bendición que el Señor da sobre eso. Pero insisto, si hay un verdadero corazón, porque si aquí en este grupo y en todos, y en Salem, yo soy viejo en Salem, hermano, yo he visto ir y venir gente, estoy desde niño, estoy sentado en esa batería desde que, mejor dicho, desde que nadie de ustedes estaba. Entonces yo he visto mucha gente pasar que no ha sido formada en el corazón del adorador. ¿Sí? Entonces sé que no es llenar por llenar. No, yo aquí trato de hacer mi mejor esfuerzo para que la alabanza suene lo mejor para Dios y para los que escuchan, para que puedan pues integrarse en la labor. Pero el culto a veces
trasciende más allá de lo técnico. Sin embargo, a lo técnico hay que prestarle atención y yo les he insistido a los músicos que están en la iglesia, estudien, prepárense. Esto no es que yo voy a hacerlo, es un pasatiempo y no. La idea es hacerlo como una vocación tan fuerte que me lleve a pagar un profesor, a mejorar. Por lo menos yo lo he entendido así y bueno, ya ustedes verán pues qué conclusión sacan respecto de mi caso, pero así es. Y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Sí? Ese es el tiempo del milenio. Va a haber alabanza. El tabernáculo de David va a reverdecer. Nosotros no vivimos en ese tiempo todavía. ¿Sí? Por eso ahí en la iglesia hay alabanza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Usted me dice, ¿qué pasa con las iglesias que no tienen eso? Pues yo lo que entiendo es que obviamente David es un perfil muy especial de persona. Recibió esta revelación por los profetas Gad y Natán, ¿sí? Y eso fue de parte de Dios. Yo pienso que las personas o los ministerios que no tienen eso estimulado o desarrollado, pues tienen que dar una muy buena explicación del por qué no utilizan ese arte, ¿no? Tienen que dar una muy buena explicación porque el Señor le gusta. ¿Sí? Ahora, ¿eso significará que no son salvos? No, no necesariamente. No, para nada. Pero sí se ve mucho avance en este sentido casi en todas las latitudes del mundo. Del mundo, pues por supuesto, cristiano, ¿no? Las naciones que han ofrecido libertad de culto y todo eso, y donde hay cristianos, hay música y se ofrece al Señor por lo general. Son pocas las iglesias que no lo tienen. Porque es en lo que se gana, digamos. Si la relación con Dios es así pálida, seca, pues no, no, no sería lo mejor. Es un área de restauración. Usted me dice que ¿cómo debo entender eso? Como un área de restauración. Que se debe restaurar, deberíamos haberla restaurado. Pero, ¿se puede llegar a hacer superficialmente? Por supuesto que sí. Todo hay que hacerlo con sentido. La predicación también se puede superficializar y puede perder el alma y puede perder el sentido y puedo yo estar predicando por envidia, por competencia, por vanagloria personal, así, todo. Pero entonces, si volvemos al origen, la acción en sí mismo, bien hecha, tiene un buen resultado y puede hacernos mucho bien en nuestra relación con el Señor. Mire qué dice. Eso lo dice en el profeta Amós. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Entonces, ánimo y yo les digo, entiendan el momento de la alabanza. ¿Por dónde empieza usted? Alabando. Se los he dicho mucho y se los vuelvo a insistir. Abriendo la boca en la alabanza, expresando, levantando las manos para darle la gloria al Señor. Usted me dice, es que no lo veo hacer, pues sí las tengo ocupadas, pero yo no soy así cuando estoy alabando. Y mi esposa no me deja mentir, y el Espíritu Santo menos, ¿no? Pero pues uno se expresa, estamos de acuerdo, al Señor, le canta con fuerza, en un sentido no estridente, sino con energía, diciéndole al Señor lo que es para uno, alabando, rindiéndole. Y usted me dice, no lo siento, ese es el sacrificio. ¿Sí? Yo también no siento danzar a veces. Cuando estoy en mi congregación, a veces no siento danzar, la verdad. ¿Por qué? Porque estoy cansado por cualquier cosa. Pero cuando uno lo hace, y lo hace conscientemente, está ofreciendo al Señor. ¿Sí? Entonces por ahí se empieza. Luego dedicándose al Señor, presentando nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos deben ser presentados al Señor para decirle cómo te sirvo, qué quieres que yo haga y no estar dedicados al pecado. Esa es verdadera relación con el Señor. ¿Sí? Y luego ver en nuestro perfil el tipo de persona que somos. Si tenemos aptitudes musicales, estimularlas, desarrollarlas y ponerlas al servicio para el Señor, porque todo don del que nosotros no desarrollemos va a pedir cuentas al Señor. Pero si usted tiene un don, por ejemplo, para el evangelismo, desarrollarlo en ese sentido. Si usted tiene un don, por ejemplo, para el ministerio magistral de maestro, también. Si usted, por ejemplo, siente su don en otras áreas específicas donde puede servir, pues también puede hacerlo.
¿sí? En el habla, por ejemplo, todo esto. En la parte tecnológica. Hoy la iglesia tiene tantos lugares donde desempeñarse como cuerpo. Y usted me dice, ¿cuál es el objetivo? Bueno, dos, el culto y el servicio. El culto al Señor, ofrecérselo. Yo le ofrezco esto al Señor. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí está. Y el servicio. El servicio es en beneficio de los santos. Porque si una persona, por ejemplo, no asea el salón, no disfrutaríamos de un momento agradable en la presencia del Señor. ¿Sí? Si no acondicionan, si no ponen las sillas. O sea, esas personas que, por ejemplo, hacen el aseo y todo eso, yo les reconozco. ¿Sí? Ahí están haciendo un culto. Háganlo bien. Acuérdense que no es delante de mí. ¿Sí? Hay gente que dice, debería hacerlo el pastor. ¿Por qué no viene el pastor? ¿Sí? ¿Por qué no viene a limpiar eso el pastor? Se escucha muchas veces esa expresión. Pues mira, si ese fuera mi trabajo, yo lo haría. ¿Sí? El Señor ha provisto quien esté dispuesto a hacerlo para que yo me pueda dedicar a enseñar la palabra. Porque el Señor les dijo a los apóstoles que no era bueno que estén en el servicio de la comunidad, sino en el ministerio de la palabra y en el ministerio de la oración. Yo sé que el Señor va a seguir dando esa provisión porque Él es fiel y yo ya pasé esa etapa. Yo ya sé lo que es acomodar sillas, limpiar. Yo ya estuve, ¿sí me entiende? Ya estuve en esa área de servicio. Hazlo delante del Señor. ¿Y por qué en su iglesia? No, no es la mía. Ahí es donde te equivocas. No es la mía. Ni siquiera yo la considero mía. ¿Sí? Yo soy el responsable de dar la palabra y el Señor me paga por ello. Espero haberme dado a entender y que usted pueda pues recibir el sentir de parte del Señor de hacer un culto y entender el porqué de nuestra liturgia y sacarle el mayor provecho posible. Vamos a orar. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, Padre eterno, tú eres bueno. Gracias por tus misericordias, por tu fidelidad, Señor. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas que dan sus diezmos, sus tributos. Declaramos, Señor, que tú respondes como es normal en ti, Señor, como es usual, con grandes cosas a quienes lo realizan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Tú eres digno de la adoración, de la alabanza. A ti no te podemos engañar, Señor. A ti no te podemos impostar nada, Señor. Gracias. Hoy alabamos tu santo nombre. Tu hijo David decía de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Así debe ser. Ese corazón, debemos ser imitadores de ese corazón, del perfil davídico de adoración, del perfil davídico de obediencia, de honra al Señor. Ni tú ni yo vamos a innovar, no vamos a inventar nada. Somos personas que podemos beneficiarnos ya de lo realizado, de los avances realizados en la relación por personajes como Él. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Sigue moviéndote, glorioso Señor, poderoso, en medio de nosotros, en medio de esta congregación, en medio de tus hijos que hoy se han congregado. Que reciban, Señor, fortaleza, claridad, luz, el querer como el hacer por tu buena voluntad.
Gracias, Señor. Glorificamos, exaltamos tu nombre. Si tú has creído la palabra, exalta al Señor. Es momento de comenzar a hacerlo. Yo sé que me estoy dirigiendo a personas con un culto muy pobre. No todos, pero algunos. Comienza. Si no lo sientes, igual exprésale al Señor. Al alma hay que ordenarle que alabe, porque el alma es mezquina. El alma es el asiento de la iniquidad, pues está en el alma. El alma del hombre es la que peca. El alma del hombre es la que restringe las palabras de gloria al Señor. El alma del hombre es la que se queja. El alma del hombre es la que refunfuña. El alma del hombre es la que maldice. Eso es. Entonces al alma hay que decirle, alaba al Señor. Así también le decía el rey David, bendice alma mía a Jehová, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias, Señor. Bendito, poderoso eres tú, santo, bendito. Permítenos, Señor, continuar con la alabanza, con la parte final, en el nombre de Jesús.